¿Qué tal, familia? Espero te encuentres bien. Gracias a Dios seguimos avanzando en el estudio del libro de Oseas. Hoy iniciamos con el capítulo número 11, así que vamos a poner atención a la palabra de Dios. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Amado Dios, nos ponemos en tus manos, Señor, porque solamente ahí estamos seguros. Y sabemos que estando en tus manos estamos a tu cuidado, podemos gozar de protección y de todo lo que necesitamos, Señor, de todo aquello que es bueno para nuestras vidas, Señor. Dios, nunca nos sueltes, háblanos con tu palabra, Señor, en esta hora, y que nosotros podamos vivirla, Señor, que podamos ser obedientes a ella y podamos ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, en el capítulo número 11, la palabra de Dios nos dice así en el versículo número 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí podemos notar, la palabra de Dios claramente nos habla de ese amor paternal de parte de Dios hacia su pueblo, la nación de Israel. Un amor sacrificial, evidentemente. Dice que cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¿Qué quiere decir? Que desde que Dios formó a Israel, lo mantuvo en Egipto, Él lo amaba. Todo el tiempo Dios ha amado a Israel. Desde que Él era muy joven, desde que Él era un niño prácticamente. Dice, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios llama a Abraham, ¿verdad? Y Dios le da una promesa que de su descendencia se formaría una nación tan grande que lo comparaba con la arena del mar, con las estrellas del cielo, que era difícil o imposible contarlos. O sea que de Abraham brotaría o nacería una gran nación, y esa nación es Israel. Entonces vemos que Dios permite que Israel estuviera en Egipto por un periodo de tiempo, donde Él usó a Egipto aún para poder proveerle lo que necesitaba, ya que iba a haber una hambruna, ¿verdad? Pero también porque iba a haber el cumplimiento de una promesa, ¿verdad? Cuando Dios los iba a tomar de ahí, ya para entonces llevarlos a la tierra prometida, ya como una nación joven, siendo un muchacho. Dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto también lo vemos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 2 versículo 15, cuando dice así en este versículo, estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. También esta palabra tuvo un cumplimiento en el tiempo de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como claramente lo dice aquí en Mateo, que Herodes estaba persiguiendo, ¿verdad?, a todos los niños con la intención de destruir al Mesías, de matarlo, pero Dios lo lleva a Egipto, ¿verdad? Lo conduce por medio del mensaje de un ángel. ¿Para qué? Para que ahí estuviera un tiempo hasta que pasara el peligro. Pero después lo saca de ahí y lo llama, ¿verdad? Llama en este caso a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Dios siempre está al cuidado de su pueblo, de sus hijos. Vemos cómo Dios no pierde ningún detalle, y podemos notar aquí su amor, como mencioné en un principio, un amor paternal, un amor tan grande. Dice en el versículo 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. No sé si tú has visto, o si eres papá o mamá,
tú has notado que cuando tus hijos están en esa edad donde descubren para qué son los pies, ¿verdad? Que empiezan a caminar y rápido quieren empezar a correr. Y cuando tú estás con ellos o los andas trayendo de la mano, digamos en algún parque, en el patio de tu casa, andas con ellos cuidándolos y los andas trayendo de las manos o de la mano, y si se te llegan a zafar, se escapan, ¿verdad? Y entre más tú les gritas, ven, ven, no corras, que te puedes caer, espérate, porque pueden pasar carros, ¿verdad? Si es que estás en el parque o lo llevas de la mano sobre la banqueta, les gritas, ¿verdad? Los llamas que se detengan, que regresen, pero pareciera que en lugar de que vengan hacia ti, cuando los llamas, corren más, ¿verdad? Se alejan más. Y pareciera que ellos, o sea, no temen a nada, creen que no les va a pasar nada, creen que todo va a ser fácil, ¿verdad? Que no corren ningún peligro, pero corren el peligro de caerse, romperse la boca, o en el peor de los casos, de que si se bajan de la banqueta o se salen del área del parque o las áreas verdes, que pase algún carro o una motocicleta y los atropelle, ¿verdad? Por eso es que el papá le dice, espérate, regresa, regresa, pero más corren. Y aquí Dios nos sigue ilustrando con esto de cómo es que cuando son muchachos, cuando son niños, cuando son jóvenes, se requiere de mucho cuidado. Nosotros como padres debemos de tener mucho cuidado con nuestros hijos más a esta edad. ¿Por qué? Porque están muy expuestos a accidentes. A veces nosotros en un parpadeo, ¿verdad? De repente los estás viendo, andas viendo que andan jugando por ahí cuando ya son más grandecitos, cuando tienen unos 5 o 6 años. Y de repente te volteaste, no sé, a recoger algo o desviaste tantito la mirada, y cuando la regresas a tu hijo o a tu hija, ya se cayó de la bicicleta, ya se lastimó la pierna, no sé. ¿Por qué? Porque los niños, los jovencitos, son muy temerarios, ¿verdad? Son muy atrevidos, son muy arriesgados. Ellos creen, piensan que no les va a pasar nada. Y así le estaba sucediendo a la nación de Israel, que huían de Dios cuando Él los llamaba y les advertía a través de sus profetas. Es más, cuando lo saca siendo un joven Israel, hablando como nación, cuando era un niño, recién que salió de Egipto, le dio sus leyes, les dio sus mandamientos, les dijo, esto tienes que hacer, tienes que vivirlo para que te vaya bien, tienes que vivirlo porque esto me agrada, tienes que vivirlo porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca apartes tu libro, este libro de la ley, ¿verdad? Guarda mis mandamientos. Pero ¿qué pasaba? No le hacían caso, no obedecían a Dios, al contrario, dice que se iban a sacrificar a los Baales. Y así pasa muchas veces, no sé, como padres, a veces a nuestros hijos los queremos aconsejar, orientar, le decimos, no hagas esto. Si están en la etapa de la adolescencia o juventud, donde ya empiezan esos momentos, esas tentaciones de los vicios, de las malas amistades, de andar con la noviecita o el novio, les empiezas a decir, oye, esto no está bien, te vas a lamentar, te vas a lastimar, te va a doler mucho, vas a sufrir. Mira que Dios te dice que no andes en yugo desigual, mira que te debes de apartar de aquellos que procuran el mal, mira que mejor busca a Dios en tu juventud, guarda tu corazón, les dices, ¿verdad? Y nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos, pero ellos más se alejan de nosotros, pareciera que procuramos su mal, pareciera que nosotros queremos lastimarlos, hacerles daño, meternos en su vida, molestarlos. Y eso es lo que estaba haciendo Israel. Consideraba que Dios solamente estaba perturbando.
y mejor se iban a adorar a sus Baales, a sus falsos dioses. Versículo 3, y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, dice, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Dios nos quiere dar a conocer que Él es quien encaminó a Israel. Cómo Dios nos ilustra con cosas tan prácticas, tan palpables, cosas que nosotros vemos y hacemos, ¿verdad?, con nuestros hijos, o que también nosotros hicimos, ¿verdad?, con nuestros padres o experimentamos con ellos. Tal vez ya no te acuerdes de esa etapa donde tu papá o tu mamá te tomaba de los bracitos y te ayudaba a caminar, ¿verdad? Porque lo que no quería era que te lastimaras. Y te imaginas lo que implica estar lidiando con un niño pequeño que se hace del baño y hay que cambiarle el pañal, se siente mal, le duele el estómago, tal vez ya se hizo del baño o tiene hambre y llora, por todo llora, ¿verdad? Y tú tienes que estar al pendiente, revisándole el pañal, revisándole la ropa si no tiene un cabello, checándole la temperatura, para saber cuál es la causa de su llanto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios con esto? Que Dios mismo estaba tan al pendiente de todo esto con tal de que estuvieran bien. Dios los saca de Egipto, les da sus mandamientos y los introduce a la tierra prometida. Esto quiere decir que los llevó tomándolos de sus brazos, ellos no tuvieron que hacer nada, absolutamente nada. Donde era una tierra muy próspera, que dice que fluía la leche y la miel. Donde cuando Dios les decía que iba a entregar a los pueblos que habitaban ahí, es porque Dios les iba a dar la victoria. ¿Se acuerdan de los muros de Jericó? No tuvieron que pelear contra el ejército de ese pueblo. Dios derrumbó sus muros y entregó esta ciudad al pueblo de Israel. Y así fueron conquistando cada uno de todo el territorio de Canaán. Y les dio una tierra muy próspera. Si regresamos un poco, durante el desierto Dios estaba con ellos a través en el día con una columna, ¿verdad? O una nube más bien que los protegía, y por la noche una columna de fuego que también les guiaba. Dios siempre estuvo con ellos. Ellos no padecieron nada. Si lo podemos aplicar a nuestras vidas, así es Dios con nosotros. Él es el que nos ha dado todo. Israel fue llevado como un niño tomado de los bracitos, así. Y si se cansaba o se lastimaba, prácticamente Dios lo llevaba en sus brazos cargando. ¿Cuántas veces no ha hecho lo mismo Dios con nosotros? Yo creo que muchas veces, todo el tiempo, todos los días, Él nos toma. ¿Y sabes qué representa eso? Que a veces también nos caemos y Él nos levanta y nos ayuda a seguir avanzando. Y eso también habla de mucho amor y de mucha paciencia. Es desgastante. Si tú ya tienes 1, 2 o 3 hijos, te acordarás cuando nacieron, te desvelan porque a veces son nocturnos, te despiertan en la noche porque quieren su mamila o quieren el pecho, o te repito, porque se sienten mal, y todo el tiempo hasta que logran ser un poco independientes. Y aquí Dios les está diciendo: acuérdate, yo estuve ahí, yo te di todo, yo te protegí, yo te cuidé. Dice, y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Ese es el peor error, de no reconocer que es Dios el que nos cuida, de no reconocer que es Dios el que nos tiene aquí, buscándole, que es Dios el que te está hablando para que tú reacciones. Canaán era una tierra muy próspera. A veces nosotros confundimos
el hecho de que también Dios se vuelva nuestro siervo y no nosotros sus siervos. Queremos tener siempre, o nos volvemos caprichosos, como niños berrinchudos, y solamente queremos que Dios nos esté complaciendo en lo que necesitamos y nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Parecemos adolescentes, espirituales. Debemos reconocer que es Dios el que nos ha dado todo, familia. Y no pensar que es gracias a otros lo que tenemos. Siempre debemos reconocer que es Dios. Versículo 4 dice, con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Aquí Dios nos está mostrando en su palabra una figura de un buey, de un animal y de su amo o su dueño. Dice que es como aquel que le levanta el yugo de su cerviz, ¿no? De su cuello, parte de su quijada. Se la quita, o sea, le aligera la carga. Y dice, y pongo comida delante de él. Es lo que hizo Dios con Israel. Ellos eran esclavos de Egipto. Ellos clamaron a Dios por ayuda, por liberación, por misericordia. Nosotros también clamamos muchas veces a Dios y Dios hace lo mismo que ese amo hizo con ese buey. Levantarle el yugo para ser libres. Aquí está hablando de los animales que aran la tierra, ¿verdad? Que trabajan. Pero también nos ilustra al decir que se lo hizo a Israel, que le retiró ese yugo, es porque Israel tenía un yugo de esclavitud al cual estaba atado. Y que era su labor, muy pesada, y Dios se las retira. Y a cambio les pone comida delante de ellos. ¿Y con qué corresponde Israel? Estos son los lazos de amor de Dios. Él te aligera la carga. Él te provee todo. Él te libra de todas tus afanes, te libra de todas tus cargas, tus preocupaciones, de tus temores, de tus vicios, de tus idolatrías. Dios, a través de su palabra, a través de su enorme amor, te lleva a disfrutar de esa paz y de este alimento que ahorita estamos recibiendo tú y yo. ¿Cómo es posible que mejor un animalito pueda ser más agradecido? No sé si tú has visto, tal vez aquí la palabra de Dios usa estas ilustraciones, ¿verdad? De este tipo de animales. Pero aún si tú encuentras, no sé si ha llegado a tu casa algún perrito o un gato, o que alguien ha abandonado, pero si tú a tu puerta llega un perrito y le pones comida, después lo bañas y le sigues ofreciendo comida, agua y hasta le pones un nombre, ese perrito se vuelve agradecido. Cuando pasan desconocidos, cuando se acercan otros perros y ellos piensan que te van a hacer daño, te defienden, te protegen, cuidan tu casa, te cuidan, son agradecidos, ven que te acercas y te mueven la colita, te hacen fiestas, ¿verdad? Se ponen contentos, se paran de manos, se ruedan en el piso porque están agradecidos, te muestran su amor. Y son fieles, ya no se van. Y nosotros, muchas veces el ser humano tiende a ser ingrato. A pesar de que Dios nos quita ese yugo, nos toma como sus hijos, nos adopta y nos da comida, solamente pareciera que usamos a Dios, salimos del problema, de la enfermedad, de
las circunstancias malas que estemos experimentando, y en cuanto se solucionan, en cuanto ya comimos, ya nos limpió, nos vamos, nos volvemos a ir a ensuciar, ¿verdad? Aquí Dios les está diciendo: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dios te ama. Dios te ama y te está atrayendo con cuerdas de amor. Con mucho cuidado, te está supliendo todas tus necesidades. Le agradeces a Dios por tanto amor que tiene por ti, que tiene por tu familia, que tiene por tus hijos. ¿Le correspondes a sus muestras de amor? ¿O eres ingrato o ingrata? Versículo 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Jesucristo, o más bien Dios, Jehová, Dios el Padre, Él era el rey de Israel. Era una nación teocrática, ¿verdad? Donde Dios era el que gobernaba, el que lideraba ese país, esa nación. Pero de repente ya no les gustó y ellos empezaron a pedir rey. Y Dios les dio lo que pedían, les dio rey. Pero entre esa petición, de repente hubieron reyes malos, ¿verdad? Llegó el punto donde después de Salomón, con su hijo Roboam, empieza a tomar malas decisiones y se divide la nación de Israel, ¿verdad? Y esta nación, el reino del norte, hablando de Israel o Efraín como también es conocida, tuvo puros reyes malos, puros reyes perversos. Por eso dice que no volverán a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. En otras palabras, ellos iban a ser sometidos por el imperio o el reino de Asiria. Y era un reino donde obviamente los iban a tomar, pero como esclavos, donde ellos iban a experimentar el juicio de Dios. Pero podemos darnos cuenta cómo todavía Dios les sigue hablando con mucho amor. Y dice, porque no se quisieron convertir. Y esto es algo que ellos decidieron. Muchas veces nosotros no queremos que sea Dios nuestro Rey, que sea Él nuestro Señor. Queremos ser nosotros mismos nuestros propios reyes. Queremos ser nosotros mismos nuestros propios señores. ¿Y qué pasa? Venimos a ser esclavos de otro señor, el príncipe de este mundo, Satanás. Y empezamos a vivir acorde a como Él quiere. Empezamos a vivir en esclavitud. Y nosotros creemos, y podríamos volver a tomar la ilustración del joven, del muchacho, del niño. Nosotros creemos que no nos vamos a lastimar. Dios nos llama, nos habla a través de su palabra, a través de las predicaciones el domingo, a través de estos estudios, a través de que Dios te puede hablar aún a través de sus alabanzas que están siendo ministradas por medio de su palabra o que tienen el mensaje de la Biblia, a través del pastor, a través de alguien que obviamente te exprese la palabra de Dios. Y nosotros, entre más Dios nos llama, nos alejamos más de Él. Y por eso es que venimos a ser esclavos de otro rey. Porque creemos torpemente que nada nos iba a pasar, que somos listos, que nosotros tenemos la razón. 6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. El ser humano generalmente comete este gran error. Caemos en la soberbia. Por eso experimentamos consecuencias tan dolorosas y tan terribles. Creemos que nuestra propia opinión o nuestra manera de pensar es superior a la opinión de Dios.
¿Por qué no la obedecemos, no la consideramos? Veamos qué dice Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al 7, dice, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíate de Jehová. Consulta a Dios. Tómalo en cuenta, es lo que quiere decir. Considéralo. Ora, platica con Él, tómalo en cuenta en cada una de tus decisiones y entonces Él enderezará tus veredas. Es decir, Él va a estar contigo en cada paso que des. Él te va a ayudar porque lo estás tomando en cuenta, no te estás apoyando en tu propia opinión. Pero ellos aquí van a ser destruidos por espada porque se apoyaron en sus propios consejos. Tristemente y torpemente también el ser humano y muchas veces nosotros, aún los cristianos, nos apoyamos mucho en lo que yo creo, yo pienso. Y cuando pedimos consejo a Dios y por medio a veces obviamente es a través de su palabra, pero a veces queremos que Dios nos hable a través también del pastor o de alguno de los líderes. Y obviamente nos van a declarar su palabra, nos van a decir qué te ha dicho Dios. Entonces, pues no nos agrada mucho y queremos escuchar el consejo de un amigo, de un familiar, de alguien que ni teme a Dios y nos va a dar su opinión o su consejo en base a su experiencia o en base a lo que él ha estudiado o cree. Y a veces hacemos el caso a ese tipo de consejos y es cuando nos equivocamos y demasiado tarde reaccionamos cuando ya hemos cosechado el daño. Y Dios aquí trae este castigo, trae esta consecuencia porque se han apoyado en su propio consejo. Versículo 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Esto es lo que dice también en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero esto pasa por estar adherido. Nosotros a veces estamos adheridos a personas, a situaciones que nos alejan de Dios, o estamos adheridos a prácticas que también están contaminando nuestra vida. O sea, estamos llenos de pecado por estar tan constantemente pasando tiempo con personas, situaciones o pecados que nos adhieren, que nos pegan, que nos mantienen tan unidos. Nosotros tenemos que adherirnos, pero a Dios. Tenemos que pasar más tiempo con Él. Con Él es con quien debemos de tener mayor tiempo. Debemos de fortalecer nuestra relación. ¿Por qué? Porque si no, aunque le digamos el Altísimo, no lo enaltecemos. Solamente somos de esas personas que de labios honran al Señor, pero nuestro corazón está lejos de Él. Nosotros debemos de tener cuidado porque si no, entonces caemos en una falsa religiosidad. Nosotros debemos procurar honrar a Dios con nuestras vidas, familia. Amén. Conclusión. Dios ha estado al cuidado de nosotros desde el primer momento de nuestras vidas. Todo el tiempo. Y cuando también hemos aprendido que cuando Dios nos llama, debemos acercarnos, no alejarnos. Dios te llama y te está llamando a través de esto, de los mensajes, de su evangelio. Debemos también reconocer que Dios nos ha amado tanto y nosotros debemos corresponder, debemos de ser agradecidos. También aprendimos que tenemos que ser humildes y no soberbios. Tenemos que obedecer sus consejos, no mis propios consejos o de mi cuate, ¿verdad? No porque me caiga bien, a él le voy a hacer caso. Debemos de obedecer a Dios aunque a veces no nos agrade. Y no debemos adherirnos al pecado. Debemos adherirnos a Dios, familia.
y adoremos a Dios con nuestra manera de vivir. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por bendecirnos, Señor, pero sobre todo muchas gracias por tus lazos de amor, Señor, que extiendes hacia nosotros, Señor. Nos has quitado ese yugo pesado de esclavitud, Señor, el cual nos oprimía y nos mantenía atados al mundo y al pecado, Señor. Y ahora tú lo has quitado de sobre nosotros, Señor. Y nos has puesto comida delante de nosotros, Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, nos vemos en el templo el domingo. Dios te bendiga.